Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos aquí una Stompy de 2022. Ok, ¿cómo se me ha ocurrido esto a mí? Esto es algo que quería comentar por el tema de que cómo cojones se me ha ocurrido hacer una Stompy en estándar 2022 y han derrotado muchas cartas importantes. Bueno, básicamente estaba jugando, sí, la Stompy 2021, ok, la que está ahora por defecto. Y yo dije, hostias, si va tan bien en 2021... Y de hecho está jugando Stompy, es tier 1, gracias a 8 cartas que han metido, bueno, a 2 cartas, ok, que sean en este caso el líder de Joria Licántropa y la saga de Coste 2 que está por aquí, la que pone lobos. Ok, se me ha ocurrido, ¿por qué no hago yo una versión de 2022? ¿Qué tiene de malo, en verdad? ¿Qué es lo que podría fallar, por así decirlo? Si por ejemplo eso, la Stompy 2021 se juega en competitivo, es tier 1 gracias a esas cartas. Bueno, si en 2022 también están, ¿por qué no intento adaptarlo de alguna forma? Y a eso he llegado yo a la conclusión de que puedo hacer el mazo, ¿ok? Y de hecho muchas cartas que se juegan en el mazo actual, en 2021, siguen estando en 2022. No han rotado todavía, es decir, que el mazo sigue con potencia y puede que incluso cuando rote estándar vemos alguna versión de Stompy, quizás un poquito peor, obviamente, pero bastante funcional, como la que voy a traer yo ahora. Tenemos de coste 1 un poquito de removal, tenemos refriega en la ventisca, ¿no? Refriega, pues su puta madre, refriega en la ventisca. El caso, más 1 a 0 si controlas 3 permanentes nevados, indestructible. Muy buena carta, la verdad también se juega en Stompy de 2021 y obviamente en 2022 no iba a ser la excepción, ni de puta coña. Lo mismo pasa con el centinela de los Jasperas, se juega antes y ahora también, un bicho que al fin y al cabo te permite dar maná, girando otro bicho. Bastante buena parte con alcance. Obviamente no puede faltar el líder de Joria Licántropa por todo lo que hace, la verdad que es un bicharraco increíble. Lo mismo digo de la saga contra control, te puede dar la partida perfectamente y encima cuando atacas te da ventaja al ponerle contador encima. Fascinante, simplemente wow. Hedro Floral Enredado, también otra carta que en algunas versiones se puede ver y en otras no, pero también se ve en 2021, ok, en Stompy de 2021. Una carta que puedes jugarla como tierra o como un ramper, como tú quieras, la verdad, ahí está el bicho. Esta es una carta que he metido yo, que es el Groth del Cenagal, lo mismo digo con Groth del Cenagal y Posadero Adinerado, que son dos cartas que combinan bastante bien, ¿no? ¿Por qué no? Si yo hago, por ejemplo, Posadero Adinerado y pongo un tesoro para poder rampearme sin el turno, puedo sacrificar, por ejemplo, con el Groth de Cenagal. Por eso he metido tantos costes bajitos, ¿ok? Me diréis, bueno, pues podrías prescindir del Hidrofrolar o incluso podrías prescindir del Posadero Adinerado, que tampoco es para tanto. Claro, pero es que con el Groth podemos sacrificar o este bichito de aquí, el centinela, o podemos sacrificar el hedro, o podemos sacrificar el posadero, o podemos sacrificar cualquier otro bicho que nos venga en gana. Unos lobos token que pone con esto, ¿ok? Con el Varys, los tokens que pone en la propia saga. Y al fin y al cabo estamos obteniendo mucha ventaja de un bicho que, bueno, pues tampoco tiene mucho impacto en la partida. Lo mismo de las ardillas, podemos sacrificarlas y, bueno, un montón de bichos igual. Tenemos también troll de la espesura antigua, obviamente es un 2x1, al fin y al cabo te pone dos trolles, dos 4/4. Tenemos también Varys para poner criaturas y, bueno, y no. E intentar completar alguna mazmorra y de esa forma darnos ventaja por ella misma. Mamut de Kazandu, obviamente también está en estándar 2022. Lo mismo pasa con el Carguá de Zika. Y aquí tenemos el Toski, que es una adquisición mía, que acabo de meter yo. ¿Por qué? Porque al tener tantos bichitos pequeñitos, aparte tiene sinergia con el Groth de Cenagal, tiene sinergia con el propio Toski. Por el tema de que, bueno, cuanto más peguen mejor, ¿no? Cuanto más bichos peguen mejor, más cartas vamos a robar. Y claro, pues por último aquí tenemos costes altos. Ranamut, básicamente es un Glorybinger más un cieno. Punto, ahí lo dejo, encima Roya y Prisa, de puta madre. Y luego tenemos por último el Bonincles, que obviamente tiene muy buena sinergia con la saga, al poner contadores. Y nada, por último 24 tierras, llevamos 2 Madlands y vamos a probar el mazo a ver qué tal va. Que en mi opinión creo que va a ir muy bien, porque aparte 2022, estándar 2022, es un... Me digo formato, que no sé si estaría bien dicho, ¿eh? Formato, expansión, no, formato, mejor dicho, que no está acabado, terminado, ¿ok? Además de que todavía le falta que rote todo, le falta que entre Innistrad, así que los mazos no están predispuestos a como deberían estar, ¿ok? Porque no se le ha sumado Innistrad. Pero sin embargo, está bastante bien y creo que puede ir muy bien el mazo que acabo de hacer. Importante, si quieres apoyar al canal un poquito, por lo menos puedes hacer clic aquí arriba y suscribirte en un momentito. ¿Por qué? Porque falta nada literalmente para mis suscriptores y estoy, ¿cómo lo digo yo? Que salto por los aires, por favor. Quiero llegar ya. Falta muy poquito y ojalá podamos llegar dentro de muy poco. A ver, vamos a probarlo y a ver qué tal va ahora. Primera mano me deja con un sabor de boca agradable, la verdad. Siempre digo lo mismo, pero está bien, está bien. Me ha quedado, aparte salimos nosotros, lo cual es mejor todavía. Y a salir con tierra. Siguiente turno, creo que voy a hacer lobo, ¿no? ¿Qué coño está jugando mi oponente? Trasgos, pero trasgos raro, ¿eh? Tiene balagueada. Tranquila, gente, tranquilidad. La primera partida siempre me va así, siempre me va lagueada. ¿Por qué? No lo sé, pero me va lagueada.
Sí, voy a hacer el lobito, ¿eh? En mi opinión creo que es mejor ir de la jauría. De turno y punto. Vamos contra Goblins, que es un mazo que está despuntando también en estándar 2022. Y que, oye, pues no está mal, ¿ok? Sí que es cierto que es un mazo que tiene bastante potencial y calidad, no vamos a decir que no, tiene mucha calidad. Voy a hacer esto por aquí, voy a hacerlo, voy a darle un mazo indestructible. Voy a pegar con este bicho de aquí y pego. A no sé si quiere bloquear, no creo que vaya a bloquear, ¿no? Porque entre en 4 daños no pasa nada. Pero bueno, yo siguiente turno no, este turno haré Hedro Floral, Floral, o sea, sí, Hedro Floral. Y bueno, pues a ver si consigo jugar de esta forma el Growth de Senegal y... ¿Qué te digo yo? Pues tener ya bastante presión en mesa, ¿ok? Y ir tomando cartas con el líder de la jauría. Mi turno. Sinceramente, las mayores pérdidas que hemos tenido en el mazo este son... vale, 3-3 con prisa, adelante... ¿Cuánto el daño? Las mayores pérdidas que hemos tenido en el mazo han sido... Espera que... Coño, me viene aquí el turno, ¿qué quiere que diga? Han sido sin duda Bestia Buscada. ¿Cómo se llama el bicho este? El Gigantodón o algo así era. No me acuerdo muy bien de cómo se llamaba, la verdad. No me acuerdo, lo digo en serio. No, sacrificamos una criatura que va a hacer esta. El Eidolon, no me acuerdo cómo se llama el bicho este, que por fin con 6-6. El Gargaroth, ¿ok? Ha sido una pérdida muy bruta en el mazo, no voy a decir que no. Y también la Bestia Enamoradiza y el Kronlech. Si no son cartas que duelen mucho, que se han ido, pero bueno, no va nada mal mazo. Por lo que ahora mismo tiene potencial y aparte en el turno metemos una hostia muy fuerte, ¿ok? Una hostia parda, como Dios manda. Un lord. Vale. Ahora sí me pega. Me pegará con este seguramente, ¿eh? No, pues ni me pega siquiera. No esperaba eso. Sajita ahí. Tendrán culo 3. Si yo pego con este de 6. Sí, creo que voy a hacer eso, ¿eh? Voy a subirle los contadores. Voy a pegar de 6 con el Growth de Senegal. Y a ver si me bloquea o no me bloquea, ¿ok? Depende un montón con que me bloquee. Si logro llevarme 2 bichos por delante, me quedo a gusto. Aparte, que es lo que seguramente me lleve por delante. Nada más. O chumblock, doble block. Nah, chumblock. Punto. Vale, ok. Antes que resuelva, mordida alada y se lo carga. No me importa. Adelante, como quieras. Ok, ogro enorme se llama esto, ¿qué cojones? Ogro, no. Osgo enorme. Vale. Ok. Los bichos que menos me importan son estos aquí. Es un doble lock. Pueden remover de la misma forma, pero creo que me conviene bloquear así. Aparte así no puede hacerle target. Ok. No, se lo hace a este. Ah, sí, no debería haber bloqueado. Si pegaba de esa forma, sí que es cierto, no debería haber bloqueado ahí. Robo tierra. No es hacer a lo mejor la habilidad de esto, o tener paciencia. Que ahora mismo son 4 manas, me quedo vendido, ¿eh? Me quedo muy vendido, me quedo con 2 manas enderezados. Y bueno, a ver si me sale algo útil, claro. A ver si me sale algo útil. Importante. Pero... joder, creo que ahora mismo lo más importante es esto, ¿eh? Lo voy a hacer. Eso no está mal, de hecho nos ayuda a sobrevivir. Siguiente turno. Pero está así, no voy a decir que no. Más o menos, ok, más o menos. Pegará de 8, supongo. Ahí está. Y mi turno. Por lo menos me ayuda a jugar criaturas del top. Y aparte nos quedamos vivos con el carruaje de Zika. Bueno, tierra. Así. Nah, sí, genial, ¿eh? Este robo ha sido muy bueno. Aparte, chispa de 4, tiene que a lo mejor jugar algún goblin, hacerme daño con el propio lord y, bueno, luego hacer una chispa normal y corriente. Ya que en estándar no hay chispas que... A ver, dice declarados unos, 2 fichitas. Vamos allá adelante. Dos daños a un bicho. Nah, sí, así me muero. Vale. Fuera. No tenía que bloquear con el Varys, ¿ok? Con el Varys y con el Lomo tenía que haber bloqueado porque han sido blocks inútiles, ¿ok? Es que es cierto, a ver, me podía esperar que tuviera algo en la mano, pero... No sé, me dio por bloquear, me dio para hacer doble block y no debería haberlo hecho. La verdad, lo admito. No pasa nada. Vamos a jugar algunas más y a ver qué tal. ¿Ok? El mazo no va mal, el mazo a mí me gusta bastante. De hecho, hemos tenido los primeros turnos, han sido súper fuertes. Y si no hubiera bloqueado de esa forma, a lo mejor hubiera sido letal. Tenía que pegar con el lobo. Si tenía el Varys vivo, pegar también con él. Robar carta, darme ventaja de cartas con eso. E incluso robar carga de Zika, quedarme bloqueando, bloqueando. Podría haber sobrevivido. No voy a decir que no. Tío, qué putada. No debería haber bloqueado. Vamos a ver.
todo modo eso, que tampoco... Mi oponente tampoco ha salido mal, que digamos, ¿no? Ha hecho, bueno, pues 3-3 con prisa, 3-3 con prisa, no son bichos muy allá, pero sí, claro, si los combinas con el lord son la polla, la pollísima, ¿ok? ¿Por qué? Porque son 4-4 con prisa. Que eso no, y aparte para hacerles frente... Uf, ya búscate tú las habichuelas, ¿no? A ver qué tal. Pollo primero. Perfecto. Una buena mano, es una muy buena mano. Segundo turno, pues haber eliminado. Cuarto, bueno, tercer coma 4 turno, ¿no? Puedo hacer si robo tierra carruaje de Zika. O claro, de esta forma no me hace mucha gracia a mí. Este es el líder de la jauría. Por ahora. Ya que no tengo la cuarta tierra, pues bueno, hago el puto líder y que bloquee ahí como pueda, ¿no? Aunque me lo exilie. Vale, me lo exilia. Voy a venir. Una Wild Winnie así un poquito rara. Pega de 1. Vale. Pues adivina quién ha vuelto. Shady's back. Shady's back, tío. He's back. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A lo mejor aquí sí que tenía que haber hecho posadero. Me lo vuelvo a decir al menú, qué pesadilla, Me vuelvo a decir al bicho, tenía que haber hecho posadero. Ponerme tesoro, que era lo importante. Y así podía hacer, bueno, puedo hacerlo ahora, no pasa nada. Pero sí que es cierto que antes podría haber venido mejor, ¿ok? Claro, de Zika, perfecto. Si robo tierra, hago el... ¿Cómo se llama esta cosa, tío? Se llama Ranamut. Ranamut, pero... No sé, tío, es que llamarlo así. Tío, déjame en paz. Qué pesadilla, de persona, por favor. Me exilia carga de Zika. Como empiece yo a reventar a los bichos, se va a cagar. Se va a cagar literalmente, Madre mía. Pero qué pesadilla, de persona, por favor. A ver, posadero por aquí. Voy a ponerme un token. Que para costar. Voy a pegar de 4. Supongo entrada. Y Grosso Cenagal. Sacrifico una criatura que va a ser el posadero. Y siguiente turno entonces hago Ranamut. Ranamut, como quiera que se llame. Y yo, por favor, no tenga más remo, ¿vale? Madre mía, qué pesadilla. Concede, vale. Menos mal, por favor. No entiendo por qué concede. Tampoco estaba tan mala partida, pero, oye, qué pesadilla de persona. Por favor, me ha tirado 3 removal. Bicho que jugaba, bicho que me exiliaba. Fuera. Ya está. Dios, qué pesadilla de persona, por favor. ¿Se parece a mí? Con los pushes. La verdad. Y nada, pues eso, vamos a probarlo una última vez. A ver qué tal, quiero hacer vídeos cortos últimamente, de 20 minutos más o menos, porque sí que es cierto que se me largan demasiado. Lo siento mucho, pero se me largan demasiado. Aún así, es eso, que tampoco pasa nada, ok, porque son 20 minutos. Mientras muestre el mazo, a vosotros os convenza. Y bueno, pues probéis el mazo. Para adelante, ¿no? Como quien dice. Mientras el mazo eso os guste, dure lo que dure el vídeo. En general... Aparte, en 3 partidas se puede probar bastante bien un mazo. Ok, no tanto a fondo, pero sí podemos ver primeras jugadas que suele hacer. Cómo van algunos bichos y cómo no. Ok, que si van bien o si van mal. Por ejemplo, aquí puedo hacer Centinela de los Jasperas. Esta mano es buena, a mí me gusta bastante. Mira, Centinela de los Jasperas por aquí, primer turno. Segundo turno. Es que hacer Gross de Cenaga segundo turno me quita el drop de coste 3. Si fuera un Januar sería la pollísima. Si fuera un Januar sería muy diferente la historia aquí, Clase clérigo. Pues me gusta más el drop que acabo de tener, Me gusta mucho más, de hecho, muy potente, Muy potente mi tercer turno, tío. Juego Centinela de los Jasperas, tapeando el propio posadero. Ahí está, perfecto. Siguiente turno. Estoy contando, ¿ok, gente? Estoy contando. Sí, de hecho es un turno increíble. Es un turno perfectamente increíble, Siguiente turno puedo hacer Mamut de Cazandu. Y hacer Gross de Cenagal sacrificando el Centinela, no, el posadero adinerado. Ok, wow, tío. Qué puto turno, de locos literalmente. Vale, me lo tapea bien, perfecto. Flipante. Simplemente flipante. Aquí, claro, tapeo los dos bichos. Y bueno, pues no mucho más. Sí, paga automáticamente. Sí, voy a tapar ese. Tapea todo. Sacrifica una criatura al posadero. ¡Dios mío! Pero bueno, ¿qué mazo me acabo de hacer, Pero niño, ¿qué me estás contando? ¿Qué puto me estás contando? Si tengo ya en turno 3 una presión increíble. En turno 1 y 2, la putada es que no le he pegado, pero me he rampeado como su puta madre, Es lo bueno que he tenido. Madre de Dios. Venga, va. A ver qué vas a hacer. Pegar, ¿te imaginas que pega? No, vale. Ok. Entra tierra, se dopa el mamut. Aquí, teniendo en cuenta la situación, voy a pegar con todo. Son 12. Madre mía. Son 12. Pasan 7. Y ahora es la putada de esto. Voy a jugar el posadero por si acaso tiene removal, que no me fío una mierda.
Pero al posadero por lo menos. El posadero solamente lo quiero para poner el tesoro. Y ojalá que no tenga removal, es por eso. Solamente pido eso, Removal del coste 4 en estándar 2022 creo que no hay ninguno. Pero no quiero fiarme, no me fío ni una mierda, No me fío una mierda, la verdad. Por lo que pueda tener. Sencillamente, jugando tantos bichos, no creo que él lleve removal masivo. Pero nunca te puedes fiar. Nunca te puedes fiar. Aparte, con blanco sí que hay removal masivo en estándar 22. Ha rotado bastante, pero sigue habiendo. Que en general es el que puedes profetizar. Y nada, pues hay que ver. Claro, no me que se lo piense. Es que de coste 4 aparte, el negro, el Extinction Gaming ha rotado. Que sería muy bueno ahora mismo en la partida. ¿Qué más? Extinction Gaming de coste 5 sigue estando el mismo. El que sí la de coste 3 o menos, que ese sí que es fuerte. Pero claro, si tiene turno, le mete una opción. Y yo, si tiene turno es letal. Si no tiene removal es letal. Ok, tiene que hacer cosas. Si no, no tira, no tira. Si te lo piensas. Oye, poca broma el mazo, Yo quería, a ver, yo tenía esperanza de que el mazo fuera a salir bien, de que fuera a ir bien el mazo, pero no esperaba que hasta tal punto, ¿no? Ahí está, Ruinascar. Ok. Cabrón. Pues yo quería que haya bajado tierra ya, mi oponente. Vamos de cazando. Una putada, una putada bastante grande. Me ha dolido mucho, mucho, mucho. Pero bueno, por lo menos con otra saga, con una saga de las que pone un lobo, podemos recuperarnos en la partida. Sin embargo, se me ha picado bastante, Tenemos un turno muy potente en la partida. Y oye, quiero no, duele bastante. ¿Tengo toque mortal esto? No. Me exilia el permanente, adelante. Líder de la jauría. Algo es algo. Voy a darle de turno. No tenga más removal, por favor. Tiene 3 cartas en la mano. No me jodas con removal, please. Déjame pegar. Vender el alma, qué pesadilla, por favor, de persona. Juega clérigos, pero clérigos random, su puta madre. Vuela. Dice, siempre que ganes vidas, pon un control más unos para que el objetivo que controlas. Ciencias ambientales. Si fuera ganar vida, gana una más. Ok, lo que hace ganar vida, pero no pone contadores. Mejor todavía. Bueno, no, esto sí se pone contadores, ¿no? Por ganar vida, creo que era. Siempre que... no, vale, tiene un vínculo y tal si controla. Si tiene 5 más contadores encima. Tierra. Ya de turno. Vale, aquí le ajusta. La partida mejor ronda, mal, no voy a decir que no. Aparte me parece súper random que lleve un Ruinascar en un mazo que lleve bichos. Es que no me lo explico todavía, pero bueno. Ahí lo tenemos. Nada, tierra, a chupar la partida. A chuparla. La verdad. Y nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo. Siendo sincero, me gusta bastante el mazo, Creo que con un par de retoques, no, el mazo va bien, va bastante bien. La verdad, hemos visto que el mazo tiene una buena curva, el mazo sale perfectamente. Y lo que no debería haber hecho ahí, bueno, pues es confiar en bajar demasiados bichos en el turno. ¿Por qué? Porque hemos visto que tenía la ira, una ira bien tirada, te barre la mesa y te gana la partida. Y es lo que hemos visto en esta partida, ¿ok? Se ha notado un montón, lo siento mucho. Pero eso, el mazo bastante bueno, de hecho tiene mi aprobación, la verdad, para que lo juguéis y lleguéis a lo mejor a mítico jugando en estándar 2022. Y nada, pues lo tenéis en la descripción, ¿ok? Podéis hacer los cambios que queráis. De hecho, si le metéis a mejor, ¿qué carta podéis meter? Que fuera mejor. Podéis meter más copias de una carta que de otra. Seguramente habrá cartas para Stompy que estén o que entren nuevas y que vayan bien en el mazo. Así que eso, bueno, pues básicamente lo que iba diciendo antes. En la descripción tenéis el mazo. Dale mucho al vídeo, al canal, suscríbase y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.